como en este sur, en Guerrero y en el DF, con Aguirre y con Mancera, se exhiben y se ejecutan prácticas que dan cuenta de una política de amplio espectro, orientada a criminalizar el ejercicio de la protesta ante un modelo neocolonial que se sabe voraz e insostenible. Saben que son insostenibles y presurosos cierran las grietas de la protesta. Un ejemplo muy trágico fue el 2 de octubre. Un repertorio de la protesta que se combinaba tanto con una memoria de hace 45 años como de un hoy. Una disputa por el espacio público en la cual se afirmaban miles de cuerpos y gargantas y que transformaban el centro descentrado en un espacio de memoria. Detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, inequidad procesal, violación de la presunción de inocencia, malos tratos, humillaciones, etcétera, etcétera, son el corolario que atraviesa su sur como el nuestro. Tanto nuestros compas en Guerrero como Alejandro son defensores de la vida ante las lógicas de la muerte de esta trágica y decadente presencia. Por eso el Estado mexicano se aferra en cerrar sus cuerpos, porque castiga sus principales instrumentos de combate y sus principales arenas de lucha: los cuerpos, las voces, las gargantas, encerradas, desaparecidas, ejecutadas, tanto en nuestro sur de las avispas como en el sur de la ciudad más grande del planeta. Hoy aquí, en este kiosco centro del sur y desde nuestro sur Chilpancingo, pero principalmente desde un sur que está encerrado en las entrañas del norte global, una grieta, un rincón en una celda oscura que no deja de ser sur, que es la voz y la presencia de Alejandro. Desde todos esos sures, desde el sur de Chilpancingo, el nuestro, desde el sur de este kiosco, el suyo, y desde el sur, encerrado en el norte, que es la presencia de Alejandro, les decimos que ante la muerte, la vida, y ante el neocolonialismo y sus prácticas, la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, ya sean los del 2 de octubre, ya sean los de Guerrero. Decimos libertad al compañero Alejandro Peña, pero también libertad a Gonzalo, a Nestora, a Arturo y a Marco. Desde el emperador Cuauhtémoc y como parte de la Comisión de Seguridad, pues reciban un saludo de sur a sur y que desde este kiosco se haga resonancia hasta el norte, donde está nuestro compa Alejandro.